y Francia. Se desempeña como profesor titular de la Cátedra de Sociología de la Educación en la Universidad de Buenos Aires y es investigador principal del CONICET, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Es director de la colección Sociología y Política de la Educación de la editorial Siglo XXI y ha investigado y publicado cuestiones relacionadas a las diversas dimensiones de las relaciones entre estructura social y educación, y en los últimos años viene trabajando temas asociados a la cuestión docente. Finalmente ha sido compañero, colega en el IPE hasta principios de este año. Los dejo con él ahora. Bueno, buenas tardes, un saludo grande a los que están aquí, los que están en la nube o en presencia virtual. Sé que hay muchos amigos en varios países de América Latina que nos están acompañando, así que bueno, yo muy agradecido. Ya van a ver por qué les digo que la docencia y una conferencia, una actividad como esta tiene mucho de espectáculo, y en el espectáculo el público participa. Así que desde ya yo doy por descontado la colaboración de ustedes, sobre todo la caridad con la que van a tratar de seguir mis argumentos en esta tarde. Bueno, mi primer objetivo es hacerme entender, siempre digo lo mismo. No es fácil cuando uno proviene de una disciplina que no es la disciplina de la mayoría del público presente aquí, o que está escuchando, siguiendo este acontecimiento aquí. Uno siempre tiene el complejo de que o traiciona la sociología para hacerse entender, o por hacerse entender esquematiza, reduce y simplifica la sociología. Pero la sociología, como cualquier disciplina social, no tiene ningún sentido si sus conclusiones, sus resultados solo quedaran limitados a un estrecho círculo de colegas. Solo tiene sentido si estos hallazgos, estas miradas, que son una mirada disciplinaria, que tiene su jerga, que tiene su vocabulario, tiene su lenguaje, es capaz de trascender al grupo de los iniciados. En segundo lugar, hay una segunda dificultad que es difícil, a mí me pone un poco nervioso hablar acerca de los maestros a los maestros. Yo creo que la mayoría, me imagino yo, son gente que ha sido, ejerce este oficio de docente. Es difícil, yo puedo decir que también soy docente, llevo 41 años de docencia continuada en la educación superior, universitaria, pero los objetos que yo construyo no giran alrededor del tema de la enseñanza, de la educación superior, sino más bien de la educación básica general del conjunto de los ciudadanos. O sea que yo tengo una distancia con ese objeto. La relación que uno tiene con el objeto determina la mirada que tenemos, y hay que saber controlar esta relación. Yo siempre le digo a mis amigos maestros, con los que interactúo en forma bastante sistemática en varios países de América Latina, de que ellos tienen otra relación con el objeto. Para ellos la escuela y los docentes no son un objeto de estudio, son sus compañeros de trabajo, es su vida, su oficio, de eso viven. Van a la escuela no a hacer encuestas a docentes o a hacer entrevistas a los docentes, no la van a estudiar a la escuela, no van a estudiar a los docentes, van a construir escuelas, digamos, hacen la escuela cotidianamente. Mientras que los especialistas, los expertos, los sociólogos, los antropólogos, creemos que los docentes están ahí y la escuela está ahí para ser estudiada, y ahí podemos cometer una serie de errores. Transferir al común de los mortales a los docentes la relación que nosotros tenemos con las cosas de la docencia. Bueno, también es un tercer desafío, que yo creo que es cada vez para mí más desafío, cómo hacer para decir algo nuevo, algo que movilice el interés, la atención, que provoque la reflexión en el campo de los discursos acerca de la educación. Los que peinamos canas y que hemos frecuentado congresos, reuniones, ya nos cuesta leer algo nuevo, nos cuesta mucho escuchar algo nuevo. A mí me cuesta hasta escucharme a mí mismo, así que tengo que hacer un esfuerzo ya para renovar el lenguaje, porque creo que estos eventos tienen sentido en la medida en que vayamos más allá del sentido común de los que nos escuchan. En estas cosas como en el amor, es preferible el odio a la indiferencia. Así que prefiero molestar a alguien, enojar a alguien, a que simplemente quede allí escuchando cosas que no, ni fu ni fa, que ya no escuchamos 10.000 veces, son políticamente correctas.
pero que no movilizan el entendimiento, no constituyen un desafío para el pensamiento, ¿no? Y por último, voy a tratar de focalizarme en un tema, porque también en el campo de la educación tengo la sospecha que tenemos tendencia, independientemente de cuál sea el tema de la convocatoria del seminario, siempre salen todos los temas. Y el financiamiento, y la formación de los docentes, y bueno, todo. Y bueno, y la profesión, y la vocación, y la historia, y la escuela, y los fines de la escuela, y los medios masivos de comunicación, y las TICs, bueno, todo está relacionado con todo. Voy a ver si puedo concretarme en tres conjuntos, es decir, construir tres preguntas. Primero, ¿en qué consiste el conocimiento que usa el docente? Segundo, ¿cómo se lo aprende? Tercero, ¿cuál es la particularidad de este conocimiento y del cómo se aprende el oficio de maestro? Luego, ¿cuál es la particularidad del oficio mismo? No voy a tratar de agotar la problemática, pero por lo menos quisiera traer aquí una tesis que de alguna manera es una tesis polémica porque permite construir este oficio como diferente de otros oficios que tienen que ver con la producción de bienes materiales y que nos va a permitir también luchar contra la transferencia en el campo de la educación de una serie de categorías de pensamiento, de análisis, de propuestas, incluso de política, que se transfieren del campo de la producción de bienes materiales al campo de la producción de servicios personales, como en este caso es la educación. Entonces voy a cerrar entonces estas particularidades del conocimiento, de cómo se aprende particularidades del oficio, y ponerlo en relación polémica con ciertas estrategias de evaluación. Ya evaluación es una jerga, no es un concepto para mí sociológico, más bien un concepto técnico, político, ideológico, con las estrategias de cierto paradigma dominante de la evaluación docente. Bueno, ese es el programa. Para aprovechar el tiempo disponible voy a tratar de evitar lo que suelo hacer en mis exposiciones, que es dejarme guiar por un plan general. Voy a tratar de someterme al texto escrito que he preparado especialmente para este seminario y que retoma algunas cosas que ya había escrito y publicado en otras ocasiones. Voy a comenzar entonces sobre el tema, la cuestión de la especificidad del conocimiento del maestro. Voy a decir que, aunque el trabajo docente es un oficio, no es solo eso. Una vez dicho esto, hay que alguien puede entender como un sentido común, una cosa de sentido común, me veo obligado a especificar el sentido y el interés de esta proposición. Aquí sostendré que a la dimensión oficio se agregan otras que muchas veces conviven en forma conflictiva y contradictoria con la primera. No me voy a extender sobre esto porque sé que Tardif esta mañana desarrolló esta idea que yo también ya en varios trabajos he planteado como en este campo, desde el momento constitutivo del Estado moderno, desde el momento que se constituye esta categoría social, la docencia, ya fueron interpelados los docentes de distintos tipos de paradigmas. La vocación en un principio tuvo cierta hegemonía, después vino la idea de trabajo, de profesión, bien, hay una serie de paradigmas, ojo, profesión y vocación, que son conceptos muy complejos, que a veces usamos en forma muy ligera, digamos, yo creo que son conceptos complejos, multidimensionales, pero que no voy a desarrollar aquí. Voy a decir simplemente que esto es un oficio. ¿Y qué voy a entender por oficio? En primer lugar diré que es algo que existe en estado práctico. Sobran las evidencias de agentes sociales que hacen cosas admirables y complejas sin acompañar ese hacer con un discurso. Es decir, con una explicación formal acerca de cómo lo hacen. En otras palabras, un oficio es un hacer calificado, especializado, que no está acompañado necesariamente de una verbalización coherente y sistemática. Tiene oficio un carpintero que fabrica muebles de calidad, como un historiador que construye historias, en tanto que muchas veces, ninguno de estos dos es capaz de explicitar una teoría o una metodología, o una epistemología acerca de lo que hace y de cómo lo hace. Y a pesar de eso lo hacen bien. Para entender mejor, digamos que los que ejercen un oficio utilizan un conocimiento muy particular. Es como jugar un juego, que no tiene un conjunto de reglas formales. Hay juegos que tienen reglas formales, el ajedrez tiene reglas formales. Cuando hablamos de la vida social como un juego, hay reglas, pero no son formales y explícitas, como las de los juegos del ajedrez, de las damas o el fútbol, que no tiene reglas formales. El juego político es un caso particular, ejemplar, de movilización de conocimientos prácticos, la mayoría de los cuales no existen fuera de la práctica. El político en su accionar no sigue reglas, no sigue recetas, no aplica
entre comillas lo pongo esto, los principios establecidos por Maquiavelo o por cualquier otro teórico político moderno. Desde este punto de vista, la política o la pedagogía es un juego entre comillas, porque los jugadores no aplican reglas explícitas conscientes, formales, es decir, que se traducen en enunciados exteriores al juego y que le preexisten. En el campo escolar las reglas son regularidades implícitas, donde solo una pequeña parte existe en forma explícita. Esta es toda la diferencia que hay entre un oficio y un método. Antes de preguntarse cuándo, cómo y dónde se adquiere el conocimiento que usa el maestro, es preciso tomar una posición respecto de su propio estatuto y naturaleza. Dos conceptos centrales, voy a recurrir a dos conceptos centrales de la epistemología de Karl Polanyi, que pueden ayudarnos a entender la naturaleza del conocimiento del maestro, el cual no es distinto del conocimiento del investigador, del sociólogo, del cirujano, del médico, del artesano. El conocimiento, según este autor británico, tiene dos cualidades básicas, es personal y es tácito. ¿Qué quiere decir esto? Que es personal y es tácito. Al referirse al tipo de conocimiento movilizado por los científicos en sus prácticas de investigación, dice que este es personal, ya que, comillas, en todo acto de conocimiento interviene una contribución apasionada de la persona que quiere conocer. Hay algo que es personal en el conocimiento, no es esta cosa fría, racional, técnica. O sea que este es el carácter personal que tiene que ver con sentimientos, pasiones e intereses. Y a continuación aclara que este componente no es una imperfección, sino un factor vital del conocimiento. Esto no quiere decir que el conocimiento sea arbitrario, personal en el sentido que es idiosincrático, que cada uno tiene su conocimiento, produce su conocimiento, que es subjetivo o egocéntrico, ya que el científico reconoce que su práctica debe someterse a exigencias independientes de su voluntad. En este sentido es una práctica responsable, o sea que el científico tiene que ser capaz de dar respuestas acerca de lo que hace si es interpelado. Pero sí es cierto que toda práctica científica está atravesada por elementos personales tales como pasiones, ideales, esperanzas, visiones, intuiciones, etc. No es neutral, como algunos pretenden entonces. Es más, cualquier agente social conoce y sabe mucho más de lo que puede decir con palabras y fórmulas. El conocimiento tácito de Polanyi en este sentido es equivalente al sentido práctico, esta categoría central en el pensamiento del sociólogo francés Pierre Bourdieu. Entonces, es tácito porque no se puede expresar todo en palabras. Cualquier agente social, y aquí el maestro me parece un ejemplo prototípico, conoce y sabe mucho más de lo que puede decir con palabras y con fórmulas. Y esto cualquier ejecutante experto y virtuoso, esto es verdad, digo, para cualquier ejecutante experto y virtuoso. Claro, ese no es el conocimiento que nos gusta a nosotros, los intelectuales, que todo lo escribimos, lo decimos, lo ordenamos, lo esquematizamos. Bueno, entonces, conocimiento personal y tácito, dos características que ejerce el oficio de maestro. Si el conocimiento tácito ocupa un lugar central en el trabajo científico, mucho más lo tienen las profesiones prácticas tales como la medicina o la docencia. Desde este punto de vista, el maestro, como ejecutante virtuoso, no aplica reglas, preceptos, modelos o teorías. Esto me parece importante tenerlo en cuenta. Por eso es sumamente reductor decir que tal docente en el aula aplica la teoría de... o esta teoría no la puedo aplicar. Esta idea que está muy en el lenguaje común, ¿no? Decir esta teoría se aplica. Habría que pensar qué quiere decir aplicar una teoría. Yo no estoy de acuerdo con esta categoría. Las teorías no se aplican, las teorías se usan. Pero bueno, a veces se entiende teoría como si fuera un conjunto de procedimientos, de reglas, de proceder. Ejercer la enseñanza, al igual que ejercer la medicina, es mucho más que eso, que aplicar teoría. En verdad, es verdad que las reglas del arte que pueblan los manuales y tratados de pedagogía o de clínica médica pueden ser útiles, pueden orientar o guiar las prácticas humanas, pero a condición de integrarse al conocimiento práctico o tácito de un arte, no lo pueden sustituir. Incluso el conocimiento formal es eficaz en la medida que es incorporado. Incluso en la medida que hasta que el que lo aprendió lo olvida y es incapaz de formalizarlo, lo naturaliza.
El alumno que inicia su escolaridad a los 4 o 5 años aprende por inmersión en el espacio escolar. Luego de 13 o 14 años de intensa experiencia escolar, los alumnos aprenden pedagogía sin un trabajo pedagógico institucionalizado. Y aquí entramos a la forma de cómo se aprende este trabajo. Volveré más adelante acerca de esta cuestión. Esto lo voy a llamar aprendizaje primario del oficio, que es una especie de equivalente conceptual del aprendizaje de la lengua natural, de la lengua materna, perdón. En cambio, la segunda lengua, el inglés, el francés que hemos aprendido, eso sí lo hemos aprendido en una escuela. A la primera lo hemos aprendido de una manera distinta. Esto es muy importante, el modo de aprendizaje. Los tipos de conocimientos tienen dos modos de aprendizaje diferentes. En todo un grupo y su medio ambiente, es todo un grupo y su medio ambiente simbólicamente estructurado que ejerce, sin agentes especializados ni momentos específicos, una acción pedagógica anónima y difusa. Lo esencial de un modus operandi, un modo de hacer las cosas en el aula y la escuela, digo yo, que define el dominio práctico, se transmite en la práctica, en estado práctico, sin acceder al nivel del discurso. No se imitan modelos, sino las acciones de los otros. Este es el primer aprendizaje del oficio docente. No es que uno aplica modelos, sino que imita acciones del otro, no imita modelos, imita las acciones de su maestro, de sus maestros. ¿Cuál es el valor agregado del conocimiento teórico? Una pregunta que no se puede hacer, porque el conocimiento de cualquier ejecutante es una mezcla de saber práctico y saber conceptual, saber teórico. Todos tenemos el oficio incorporado, pero tenemos los libros en la biblioteca, a veces tenemos que recurrir a ellos. Hay que agregar que tanto el hacer del carpintero, del sociólogo, del maestro ganan mucho en excelencia si el que hace muebles, el que hace investigación social o el que enseña son capaces de dominar en forma consciente los principios y procedimientos que emplean en sus respectivos quehaceres. El saber práctico, cuando está acompañado de las reglas y esquemas que lo orientan, gana en eficacia y productividad y al mismo tiempo puede convertirse en patrimonio colectivo, es decir, de un grupo de individuos que realizan el mismo trabajo. La codificación del saber, es decir, la objetivación del saber, permite su difusión masiva y tiene una importancia mayor, ya que cuando el hacer se vuelve consciente, el oficio cambia de nivel y puede, o sea, permite realizar acciones complejas y coordinadas por parte de un colectivo de individuos. O sea que la codificación, el saber teórico, tiene su eficacia propia, digamos. Por lo tanto, el conocimiento del oficio, como saber práctico, se potencia cuando está acompañado del saber codificado, objetivado o teórico. La dosificación de estos dos componentes que están siempre presentes en todo quehacer humano. Esto es un tipo ideal, diría Weber, ¿no? El conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Pero de hecho, en cualquier oficio, en cualquier actividad, hay una dosificación de ambos. Cambia la dosificación. Varía según los campos de actividad social, aunque existe una especie de consenso en calificar oficio a aquellos trabajos o actividades que movilizan fundamentalmente conocimiento práctico, como por ejemplo la política, y profesiones o ciencias a aquellas actividades donde el conocimiento codificado tiende a ser dominante. Esta distinción, que no tiene nada de novedoso, muchas veces no es tenida en cuenta cuando se discuten las particularidades del oficio docente y en especial cuando se discuten las políticas y estrategias de su aprendizaje, inicial o permanente. Hecha esta distinción y afirmaciones, sostendré que el trabajo docente tiene por lo menos dos particularidades que lo distinguen de otros campos de actividad que podríamos denominar profesionales o científicos. A saber, primero, el virtuosismo práctico tiende a predominar sobre el saber codificado. Las evidencias indican que la mayoría de las estrategias que despliegan los docentes para resolver problemas, desde ordenar el aula a los alumnos hasta enseñar la lectoescritura, no consisten en aplicar tal o cual método o procedimiento formalizado, tal como aparecen en los libros de pedagogía o didáctica. Del mismo modo, muchas investigaciones, incluso algunas que hice yo en México hace ya muchos años, acerca del conocimiento que usan los profesores, los docentes de primaria y secundaria para conocer y clasificar a sus alumnos, muestran que este conocimiento que los docentes movilizan para conocer a sus alumnos, es decir, conjunto de categorías de percepción que les permiten distinguir cualidades o atributos entre ellos y producir clasificaciones, por ejemplo, alumnos rápidos, lentos, inteligentes, burros, ordenados, desordenados, bien hechecitos, mal hechecitos, como decían los mexicanos. No se encuentran en ningún manual o teoría psicológica o antropológica, sino que existen solo en estado práctico.
La mayoría de todas estas categorías que nosotros logramos explicitar utilizando una técnica de entrevista semiestructurada, no tenían ningún parentesco con esas tipologías de los psicólogos, de los antropólogos acerca de la infancia, las etapas de desarrollo. Nunca apareció la categoría autónomo-heterónomo, por ejemplo. Y eso que la mayoría de los docentes se declaran piagetianos en América Latina. Es más, la mayoría de los docentes ha estudiado y aprendido categorías de distinción científicas, teóricas, tales como las que ofrece la psicología del aprendizaje, bueno, ya lo acabo de decir, pero que raramente aparecen en el lenguaje, aparece en el uso, en la resolución de problemas de conocimiento de los docentes, de los conocimientos que los docentes tienen que producir acerca de sus alumnos para desempeñarse en el aula. El dominio teórico, segunda característica entonces. Primero, el predominio del práctico sobre el codificado. En segundo lugar, el dominio teórico, metodológico o codificado, que para mí es lo mismo, tiende a existir en forma paralela, relativamente autónoma y a veces contradictoria con el saber práctico. Es decir, que el saber, de ese saber que emplean en su trabajo como docentes en el aula y la institución escolar. Esta especie de divorcio entre lo que la sociología del conocimiento denomina saber incorporado, que está en el cuerpo, y saber objetivado, está detrás del clásico y estéril debate entre teoría y práctica, que es tan antiguo como actual en el campo de la formación docente, que lo distingue de otros campos profesionales donde esta problemática está prácticamente ausente o no tiene ningún interés, no moviliza ninguna pasión. No he visto un congreso de ingenieros donde se discuta tanto apasionadamente sobre la teoría y la práctica. No, que usted es un teórico, no, pero yo tengo la práctica. Esto entre los ingenieros no es un tema de debate, sospecho, ni entre los médicos, como lo es en nuestro campo. En síntesis, en muchos casos, el hacer, la práctica del docente, poco tiene que ver con su decir, la teoría. Más aún, ambas acciones pueden suceder al mismo tiempo, por ejemplo, cuando un conferenciante aboga fuertemente por el no directivismo pedagógico, la pedagogía centrada en el alumno, etcétera, monopolizando la palabra desde una cátedra magistral. O sea, está diciendo algo que es totalmente contradictorio con lo que está diciendo. Es muy común, tengo ejemplos concretos en mi larga historia profesional de colegas no directivistas que pronuncian hermosos discursos directivistas sobre el no directivismo. O colegas que hacen hermosas clases donde transmiten en el sentido más literal del término las críticas a la teoría de la transmisión, de la pedagogía como transmisión. Se la pasan transmitiendo las críticas de la teoría de la transmisión. O sea, es interesante lo que es la magia, le diría una especie de efecto mágico de ideología. A veces uno es consciente de esto, entonces estamos perturbados, porque no somos a veces conscientes que estamos diciendo que no hacemos lo que decimos. Y eso a veces nos produce un malestar personal, pero muchas veces pasa totalmente desapercibido. Esa es la magia, el efecto de la magia de la ideología. Bueno, es obvio entonces que no basta constatar y condenar este divorcio para identificar estrategias de superación o integración entre teoría y práctica. Al igual que con otros problemas sociales, no basta diagnosticar y juzgar como problemática una situación determinada para encontrar una solución. La prueba está en que la constatación del problema es tan antigua como el problema mismo que aquí comentamos. Por lo tanto, hay que explicar, es necesario explicar por qué este divorcio, por qué esta temática está en la agenda de discusión de los pedagogos y no está en la agenda de discusión de otros profesionales. Entonces sostengo que una parte de la cuestión se explica por las formas muy particulares en que se aprende este oficio. Ahora voy a ir al tema del aprendizaje del oficio, que lo distinguen del aprendizaje del oficio de médico o de ingeniero, por ejemplo. ¿Cómo se aprende el oficio docente? Sobre estas premisas, la pregunta acerca de cómo se aprende un arte o cómo se adquieren las habilidades necesarias para el ejercicio de una actividad adquiere un sentido muy particular. Lo primero que hay que decir es que si existen dos tipos de conocimiento, uno tácito y otro explícito o formal, es plausible pensar que también existen dos modos de apropiación o aprendizaje. Uno formal, propio de las instituciones escolares, y otro no formal o espontáneo. Es aquí donde cobran una importancia estratégica fundamental mecanismos como el ejemplo práctico, la imitación, la emulación, o por lo general, que por lo general operan en forma no consciente y no planificada. En efecto, para apropiarse del conocimiento tácito es
preciso, comillas, dice Polanyi, someterse a la autoridad de un maestro, es decir, a la tradición, aun cuando en última instancia cada uno debe descubrir solo el sentido justo de su acto de habilidad. La relación temprana, continuada, sistemática de un alumno con sus maestros a lo largo de muchos años permite incorporar modos de hacer, formas de enseñar, dictar clase, por ejemplo, hasta la expresión dictar clase. Estilos de comunicación, de ejercicio de la autoridad, de relacionarse con los otros, con los directivos, de resolver, enfrentar conflictos, que constituyen componentes fundamentales del conocimiento tácito del maestro. El conocimiento tácito que el futuro docente aprendió en forma espontánea y no consciente cuando fue alumno y lo continúa siendo aún en los institutos de formación docente, no es fácil desplazarlo. Este conocimiento tácito tiene una cualidad particular. No es fácil desplazarlo, no es fácil producir una ruptura con él, mediante el aprendizaje formal de teorías o modelos o lenguajes. El sistema escolar tiene una particularidad que lo diferencia de otros campos ocupacionales. Este sistema es el único que tiene un control interno de los procesos de reproducción de sus agentes. El espacio de la formación de los docentes y el espacio de sus prácticas profesionales pertenecen al mismo campo y están sometidos a la misma autoridad, el Ministerio de Educación. Ambos forman parte del mismo sistema, el sistema escolar dirigido por el Estado. La formación y el trabajo de los docentes participan del mismo universo cultural, las mismas tradiciones. Esta especie de homología entre formación y trabajo es una característica exclusiva del sistema escolar. Y en eso se distingue de otros campos de actividad social, tales como la economía, la salud. Las empresas no controlan la formación de los ingenieros, los administradores y los técnicos. El Ministerio de Salud o los hospitales no controlan la formación de médicos y enfermeros. En estos sistemas de producción social, la formación y el trabajo constituyen esferas o campos sociales separados y relativamente autónomos. En cambio, los profesores se forman en el interior del sistema educativo. En este caso no existe esa distancia entre el espacio de la formación y el espacio del trabajo que pudiera incluso generar la posibilidad de una mirada crítica. La cultura de las instituciones donde se forman los maestros y la cultura del trabajo docente, en el caso especial argentino, donde no se forman en las universidades los maestros de primaria, se forman en instituciones aparte, en los institutos de formación docente, tienden a ser homogéneos. Las reglas que regulan las prácticas en los espacios de la formación y los del trabajo tienden a ser las mismas. Es probable que esta configuración objetiva explique la tendencia a la reproducción de prácticas y modo de hacer las cosas en el interior del sistema escolar. En el campo escolar, la distancia entre teoría y experiencia práctica no es que no exista, sino que casi siempre termina por resolverse a favor de las prácticas y en desmedro de la teoría, lo cual tiende a ser vista como pura verbalización con escasa o nula capacidad de traducirse en acción. En este sentido, esta larga experiencia en la escuela que dura prácticamente toda la vida del maestro, desde su más tierna infancia hasta la jubilación, da lugar a un proceso de socialización exitoso, es decir, que logra influir en forma profunda y duradera en la subjetividad de los docentes al reproducir en ellos determinadas categorías de percepción y apreciación, muchas de ellas de larga data. Al mismo tiempo, contribuye a construir la base de su integración normativa como cuerpo colectivo. Para terminar con esta cuestión, cabe recordar que en los oficios prácticos el conocimiento teórico codificado es tanto más valorado cuanto más oculto permanece en el desarrollo de la acción. Esto es interesante. Un ejecutor cualquiera, el maestro en el aula, el artista o el pianista en el escenario, son tanto más virtuosos y valorados cuando en su desempeño se orientan por el conocimiento incorporado, transformado en inclinaciones, intuiciones, predisposiciones, improvisaciones, en vez de estar siguiendo libretos, recetas, métodos o partituras. El que actúa obedeciendo normas o reglas, el que está cocinando mirando la receta, no tiene el virtuosismo de aquel que cocina y hace las cosas que tiene que hacer sin estar mirando la receta. Cuando el que actúa da a entender de mil maneras que lo que hace es seguir reglas, su actuación pierde valor social, pierde excelencia. Este es un poco el mensaje. Pero es obvio que el desempeño de la excelencia no tiene nada natural ni de innato, sino que es el resultado de un largo y complejo proceso donde se mezcla el aprendizaje mediante la experiencia con el que se deriva de una pedagogía determinada y que termina por confundirse y ocultarse para tomar la forma de práctica de un oficio. En el extremo puede uno encontrarse con ejecutores incapaces de exponer en una clase magistral
el saber que usan en forma tan magistral. También se pueden dar hermosas clases magistrales y sería uno inútil en la práctica, en la actividad. Se pueden dar hermosas clases magistrales de administración sin haber administrado jamás nada. Eso también es cierto. Bueno, me voy a ahorrar alguna referencia, algunas evidencias que hemos encontrado en otras investigaciones acerca de las huellas de conocimiento teórico que quedan entre los docentes, especialmente a través de un estudio que hicimos en Argentina, una muestra nacional de estudiantes y profesores de institutos de formación docente, pero ahí da la impresión de que aparece en evidencia de que las adhesiones explícitas que la mayoría de los docentes manifiestan respecto a teorías pedagógicas progresistas como el constructivismo, la pedagogía de la emancipación y de la liberación de Freire, contradicen totalmente lo que se supone que muchas observaciones y estudios indican, digamos, que sus prácticas son totalmente conservadoras, mientras que sus tomas de posición explícitas son progresistas. Y prácticas conservadoras con ideologías progresistas. Bueno, no quiero desarrollar mucho más porque habría que ir más allá, porque algo tiene que ver la formación. No tengo la impresión que este impacto fundamental que tiene esta formación primera, no es mencionada, la he escuchado incluso en este seminario por internet, pero no sé si se están tomando las debidas consecuencias pedagógicas en las instituciones de formación docente. Hace falta una pedagogía de la ruptura, digamos, en los primeros años de la formación docente, pero bueno, tengo ahí no lo quiero extender porque es demasiado complejo la cuestión. Con respecto a la actividad docente, porque me está acabando el tiempo, voy a sostener que hay que pensar con otro paradigma, el trabajo docente, el oficio del maestro. Voy a sostener que hay que pensar el trabajo docente como una performance. Aquí me voy a inspirar en un sociólogo, filósofo italiano que se llama Paolo Virno. Creo que pensarlo como una performance puede ser de utilidad cuando se quiere comprender la especificidad del trabajo docente. Uno podría preguntarse qué tiene de común el pianista que nos deleita, el bailarín experimentado, dice Virno, el pianista que nos deleita, el bailarín experimentado, el orador persuasivo, el profesor que nunca aburre o el sacerdote que da sermones sugestivos. La respuesta es la virtud, entendida como el conjunto de capacidades de los artistas ejecutantes. La docencia entonces es un trabajo de virtuosos, y esto al menos por dos razones. Es un trabajo de virtuosos, es una performance primero, porque es una actividad que se cumple y tiene su propio fin en sí misma, o sea, no tiene como función elaborar un producto. ¿Sí? Y es una actividad que exige la presencia y cooperación de otros. Esto es una performance. Es una acción que tiene la finalidad en sí misma, que se agota en su ejecución. ¿Qué produjo una buena clase? ¿Qué produjo una buena conferencia? ¿Qué produjo un buen sermón? ¿Qué produjo un buen discurso de un político? ¿Dónde está el producto? Es la performance, se agota en su ejecución. No hay que pensarlo como insumo, proceso, producto. Esto es lo que yo quiero discutir. Pensarlo con otro paradigma distinto al de insumo, proceso, producto. La segunda característica de la performance es que exige la presencia de otros. Es una actividad pública. Y no solo la presencia, diría yo, la participación, no una presencia pasiva, la participación, la cooperación. Aun cuando sea una obra de teatro tradicional, es importante para el espectáculo lo hace el público y los artistas. Y en el caso de los servicios personales, la participación de los aprendices es necesaria, es estructuralmente necesaria. No hay aprendizaje si no hay participación del aprendiz, como tampoco hay curación si no hay participación del enfermo, del que ha perdido la salud. No es el maestro que produce el aprendizaje, sino que el aprendizaje se coproduce, y en esta coproducción hay ciertas cosas que tienen que poner el público, en este caso los alumnos, y cuando son pequeños, los alumnos y sus familias. Estas son las dos características de la performance. Bueno, ¿qué es lo que tiene que tener? ¿Cuál es la virtud del que realiza y ejecuta una performance? Hay muchas virtudes. Tiene que tener virtudes cognitivas, características éticas, uno ya lo sabemos, todo lo que tiene que tener buen maestro. Los maestros están permanentemente sobreexigidos, les ponemos exigencias. Tienen que ser sabios, héroes, magos, apóstoles, en fin, un montón de exigencias contradictorias. Pero yo voy a decir que hay una cualidad que tiene que tener el maestro virtuoso, al igual que cualquier ejecutante virtuoso, que es la capacidad comunicativa. Esto me parece fundamental. Obviamente que la acción pedagógica no es una simple relación de comunicación, donde hay un emisor, un receptor, sino que hay una asimetría entre... Pero veamos, es sobre todo comunicación.
Esta es para mí una de las virtudes fundamentales que tiene que tener el maestro. ¿Cuáles son las consecuencias sobre la evaluación? En lo poco tiempo que me queda, voy a tener que achicar. 10. Bueno, en primer lugar decir que medir la calidad de los maestros es más que una preocupación de los maestros, es una preocupación de los políticos, los gestores y los expertos. No es ni de los maestros ni de los sindicatos. No han tenido de ellos la iniciativa, no está en la agenda de ellos. Es una agenda, está impuesto a su agenda. No es siquiera una preocupación de sus organizaciones representativas, sino de políticos y administradores de los sistemas educativos contemporáneos. Voy a decir que hay tres problemas, ¿no? Cuando piensa uno en la evaluación de los maestros, tengo que pensar por lo menos en tres cosas. Primero, que el trabajo docente es un trabajo colectivo. Se me hace imposible medir la calidad del docente individual, más buscando como indicador, o recurriendo como indicador al supuesto producto que sería el aprendizaje de los chicos en lengua matemática. Imputarle a un docente individual el promedio de lengua matemática al cabo de un año de sus alumnos me parece una impertinencia, porque este es un trabajo esencialmente colectivo. Exista o no exista colaboración o coordinación explícita entre los agentes. En muchas instituciones no hay una colaboración explícita, pero el aprendizaje es el resultado de una acción mancomunada, aunque sea sumativa, de distintos docentes que actúan en forma contemporánea o que han actuado antes, en el pasado. La segunda característica es que el aprendizaje no depende solo de la performance de los profesores, eso ya lo sabemos. La participación de los aprendices es ineludible. Eso se puede imputar al maestro, a un maestro singular, el aprendizaje en matemática de los chicos al final del año escolar, porque intervienen muchos factores en el proceso de aprendizaje, es un proceso de coproducción, ya lo dijimos, de una gran complejidad. Y en tercer lugar, resumiendo rápidamente, muchos de los efectos de la educación, o los efectos de las performances de los docentes, son diferidos en el tiempo. Yo, después de 30 años, me doy cuenta ahora, en función de los problemas que tengo que resolver hoy, de lo útil que me fue una lección de un maestro de mi universidad que yo desprecié durante todos los 30 años. Recién ahora me doy cuenta, qué caray, qué importante que fue haber tenido ese profesor que me enseñara tal cosa. O sea, los efectos son diferidos en el tiempo sobre los individuos, así que medirlo al final del año me parece también otra... Bueno, riqueza del trabajo docente, yo lo titulé al trabajo y es el último punto, acá penúltimo punto de mi presentación, era la riqueza, complejidad del conocimiento del trabajo docente y pobreza de las evaluaciones, ¿no? ¿Qué me queda decir? En tanto servicio personal que se ejerce con otros y sobre otros, la enseñanza es un trabajo difícilmente objetivable, un trabajo cuya producción se mide mal. François Duvet, sociólogo amigo francés. No se mide fácilmente. Las evaluaciones siempre han dejado de lado algún aspecto que es juzgado esencial por los propios protagonistas, los cuales difícilmente se reconozcan en esas evaluaciones. Por lo general esas cosas que no se evalúan tienen que ver con las relaciones cara a cara, con los alumnos, con la familia, con el director, con los colegas, aspectos que sin duda constituyen un capítulo fundamental de su trabajo. En la cuestión relacional el maestro pone mucho de sí, pone su cuerpo, sus sentimientos, sus emociones, es decir, mucho más que el conocimiento de competencias técnicas o procedimientos aprendidos. En realidad cuando se habla de virtuosismo del docente se hace referencia a estas cualidades que se ponen en juego en la relación con los otros para obtener credibilidad, confianza, para evitar y resolver conflictos, evitar tensiones, etc. Según esta perspectiva hay que distinguir dos dimensiones en el trabajo docente. Una tiene que ver con el contenido crítico y ético de su trabajo y la otra se desprende del contexto organizacional donde el maestro actúa. No hay que olvidar que la performance docente no se despliega en el vacío, sino en un contexto organizacional predominantemente de tipo burocrático, es decir, regulado y jerárquico. Según Duvet, la justa posición de esta lógica de organización y de un trabajo crítico fuertemente subjetivo participa de una representación de la vida social en la cual los temas individuales y morales parecen separarse de aquellos de la actividad organizada. La racionalidad instrumental, que es típica de las organizaciones burocráticas, entra en contradicción con la racionalidad de los afectos, de los sentimientos, de la ética, de la moral, etcétera, etcétera, que son muy valoradas por los propios protagonistas, por los docentes. La última, con esto cierro, creo que hay
detrás de esta cosa de las estrategias de evaluación, especialmente algunas preferidas, digamos, por actores políticos más bien que podríamos convencionalmente situar a la derecha o tecnocráticas, hay, digamos, ciertas teorías de la acción social que están detrás de las propuestas de evaluación. En términos esquemáticos diría que hay dos grandes teorías de la acción social y que están detrás de las propuestas de evaluación docente, que tienden a proliferar en varios países de América Latina. En primer lugar tenemos la perspectiva idealista de la acción social, que considera a la gente como sujeto de la práctica. El docente como sujeto de la práctica y que entonces lo vuelve responsable de lo que hace, porque el sujeto es el que sabe lo que hace. No es un agente de estructura. El idealismo dice que las prácticas humanas, que lo que el maestro hace depende de sus conocimientos, sus valores, su intencionalidad, su voluntad. Entonces él es responsable de lo que hace. Desde este paradigma se supone que la práctica docente es el resultado de su voluntad e intencionalidad. Entonces él debe rendir cuenta por lo que hace. Por eso se lo evalúa. En cambio, si se mira la práctica de una perspectiva estructuralista, el desempeño del docente depende no solo de sus conocimientos, predisposiciones y valores, o intenciones y voluntad, sino que en su práctica debe necesariamente movilizar reglas y recursos de distinto tipo. En este caso no tiene mucho sentido hacerlo completamente responsable de lo que hace. Lo que nosotros hacemos depende de nuestras competencias, nuestras capacidades, nuestros valores, nuestras inclinaciones, predisposiciones, nuestra subjetividad, pero también depende de las reglas y los recursos que las instituciones colocan ahí a nuestro alcance para poder desempeñar. Nadie actúa en el vacío. En América Latina, además de decirlo, existe una desigualdad creciente en las instituciones escolares. No todos los docentes disponen de los mismos recursos para ejercer el oficio. Entonces, dada esta diversidad, hay que ser cuidadoso al momento de pretender evaluar el desempeño docente y sus supuestos productos, los aprendizajes de sus alumnos, porque el maestro no actúa en el vacío social. Habría que hacer otra crítica también a la cuestión de la evaluación, que supone la idea de estandarización. No me queda tiempo aquí, pero toda evaluación supone estandarización, supone la selección arbitraria de una característica indicador dentro de un complejo de cualidades de un quehacer humano, de un agente, y erigirlo en el principio clasificador fundamental. Es un acto profundamente arbitrario en la idea de estandarización, de regularización. Esto no tengo tiempo de desarrollarlo aquí, pero creo que es una de las críticas que hay que hacerle a las propuestas de evaluación, la idea de estándares y estandarización. La experiencia indica que por lo general somos estructuralistas cuando explicamos nuestros fracasos e idealistas cuando justificamos nuestros éxitos. Cuando fracasamos decimos, el sistema no me dejó, mi jefe no me dejó, no me dieron los recursos. Cuando tenemos éxito somos los héroes, somos nosotros los protagonistas. Fui yo porque a mí se me ocurrió la idea, porque yo quise. Cuando fracasamos le imputamos a los factores estructurales, somos estructuralistas. En el primer caso enfatizamos los determinantes estructurales que nos obligan a hacer lo que hacemos o que nos impida actuar de otra manera, el sistema, la estructura, el modelo, el imperialismo, el capitalismo, en fin, la globalización, todo lo que ustedes quieran. En el segundo imputamos a nuestra intencionalidad, a nuestras estrategias, a nuestras propias aptitudes los resultados de nuestro actuar. Cuando nos referimos a los otros, tendemos a responsabilizarlo por sus acciones, en especial cuando se trata de nuestros subordinados. Los ministros de Educación y los funcionarios tienden a responsabilizar a los maestros por los malos resultados de aprendizaje. Pero tienden a explicar sus propios fracasos, cuando fracasan sus reformas, por factores estructurales que ellos no están en condiciones de controlar. Y no me dieron los recursos, el ministro de Economía no me financió, las relaciones de fuerza no me permitieron, las estructuras no me impidieron. Me impidieron hacer lo que yo quería hacer. O sea, estructuralistas para explicar sus fracasos, pero son subjetivistas cuando le exigen a sus subordinados hacerse responsable de lo que hacen. Bueno, lo dejo aquí, me tragué en el camino varias píldoras, pero se dice normalmente que los sociólogos somos gente que le complicamos la vida a la gente, no contribuimos a resolver los problemas. Yo no soy tan ambicioso. Me conformaría simplemente con complicarle la vida a mis amigos evaluadores de docentes. Nada más. Gracias. Buenas tardes.